Entonces decimos, ¿cierto?, que la conversión, hermano Rodrigo, el 2, la definición, ¿cierto? Ya. Entonces, el volverse, ¿cierto? Ya. El volverse del pecado sería entonces arrepentimiento, ¿cierto? Amén. Y el volverse del pecado a Cristo sería fe, ¿cierto? Me siguen, ¿cierto? El volverse del pecado sería el arrepentimiento, y esto, ¿cierto?, nos lleva a creer en Cristo, en la obra redentora de Cristo. Amén. Entonces, decimos, la conversión tiene dos elementos. Y también sabemos, ¿cierto?, que el volverse del pecado a Cristo no es simplemente el volverse del pecado, porque eso no nos está dado a todos nosotros. O sea, a nosotros sí, pero digamos que no a todo el mundo. ¿Ah? Desde antes del inicio del mundo, ¿cierto? Dios eligió a los que habían de ser su pueblo, a los que un día determinado, ¿cierto?, independiente de la edad, Él nos iba a llamar para volvernos del pecado. Ahora, los componentes de la fe verdadera, en la otra, amén, hermano Rodrigo, la otra, por favor, los componentes de la verdadera fe que salva, ¿cierto? Serían conocimiento de la palabra, aprobación de la palabra, y confianza personal en Jesús, ¿ya? Si nosotros volvemos un poquito atrás, ¿cierto?, vemos qué es la fe. ¿Qué sería la fe para usted, hermana Betty? Confianza en la certeza de lo que no se ve. Confianza. Hermana Betty. Disculpe, hermana Silvia. Hermana Betty, ¿ah? Sí, estoy aquí. ¿Qué es la fe para usted? La fe es creer en lo que no veo. Sí, le preguntaba si no me escuchó. No. ¿Qué es Ya, la fe? eso es lo que dije, pero sí. Mire, dice, muy a menudo la palabra fe se ha interpretado, ¿cierto?, en forma incorrecta, ya que la fe no es algo que dependa de nosotros, o sea, no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que nace de Dios, ¿cierto? La fe es un don. Claro, no es algo mío, ni se adquiere por obras la fe. La fe es un don que Dios nos da, que nos regala en un momento determinado cuando viene la conversión, ¿cierto? Entonces, al venir la conversión, Dios nos da el don de la fe, y ahí, en ese minuto, cuando nosotros entendemos el mensaje de la palabra que se nos ha entregado, ¿ya? Y ahí, en ese minuto, se produce el arrepentimiento, ¿ya? Ahora, como decíamos antes, la fe verdadera tiene tres componentes. Conocimiento de la palabra. ¿Es suficiente tener conocimiento de la palabra para ser? Hermanas. No. Ya, repita la pregunta, por favor, que quedó pegadita. Ya. ¿Es suficiente solamente el conocimiento de la palabra para ser salvo? No es suficiente. Yo creo que no, po. Porque uno se arrepiente, conoce a Cristo, tenemos conocimiento, y después viene la vida de uno y va teniendo fe y confianza en el Señor, po.
Sí, porque los fariseos... Entonces tiene que haber... Los fariseos tenían conocimiento de la palabra, pero no eran salvos, no la practicaban. Que la diferencia es que nosotros fuimos escogidos. Sí, claro, vamos a llegar ahí, ¿cierto? Porque decimos, ¿cierto?, que nosotros tenemos conocimiento de la palabra y a la vez nosotros aprobamos la palabra, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí, además, después de esto se produce la confianza en la obra redentora de Jesús para nuestras vidas. ¿Ah? Y eso es lo que produce la fe verdadera. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si solo tengo conocimiento? Decíamos antes que ¿qué es lo que sucede si solo tengo conocimiento, hermana Anita? Después viene la fe, pu. Ya. Porque yo tengo conocimiento, pero después viene mi experiencia de vida. Y mi experiencia de vida me va dando fe. ¿O no? No, la que nos da fe. Claro, la que nos da fe es la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero la Amén. fe es el don, y ese don nos da el Señor. Amén. En el momento, ¿cierto?, en que Él lo ha determinado, porque esto no se produce, como comentábamos hace unos días atrás, ¿cierto? Si Dios me eligió desde el principio del mundo, ¿por qué yo no soy salva desde el minuto en que nazco? ¿Por qué? Porque nosotros todos nacemos, ¿cierto?, con el pecado de Adán, ¿cierto? Sí. Y ahí Dios, en un momento determinado de nuestras vidas, nos regala el don, ¿cierto?, de la fe, como decíamos antes, ¿cierto? Nos regenera, ¿cierto? O produce la conversión en nosotros, y eso es lo que nos lleva a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Recuerden ustedes que hay mucha gente que conocen la palabra, usted les habla de la palabra, ¿cierto? Y dicen, no, yo no quiero saber nada de la Biblia porque la Biblia me la conozco de tapa a tapa. Pero nosotros sabemos que ellos ven la Biblia como un libro cualquiera. Muchos la conocen, ¿cierto? Y podríamos poner ejemplos de gente que conoce la palabra. Bíblicamente tenemos a dos, ¿cierto? Que más adelante nos vamos a ver. Dice aquí en Romanos 10:14, ¿qué nos dice, hermana Eli? ¿Perdón? Romanos 10:14. Tengo que buscarlo, hermano. Ya. No está ahí escrito, hija. ¿Ah? Escrito en la pantalla. Ya. ¿A dónde está que no? Amarillo. Amarillo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Eso, hermano? Exactamente. Si nosotros, ahí se cumple, ¿cierto?, lo que se ha dicho anteriormente que hemos estudiado. Si nosotros no entregamos el Evangelio, difícilmente la gente va a aceptar a Cristo, va a saber quién es Cristo y lo que Él ha hecho. ¿Ah? Porque, como decíamos también, ¿cierto?, si nosotros no hubiésemos escuchado el Evangelio, ¿cierto?, no sabría. Yo un día, mire, no sé si me están escuchando bien. Sí. Ya, en una oportunidad conversaba con un chico venezolano y yo me puse a hablarle del Evangelio y le pregunté si él sabía quién era Jesús, porque él, según él, era cristiano, era conocedor de la palabra. Y su respuesta fue que Jesús era una persona que vivía cerca de donde él vivía. ¿Me escucharon, cierto? Sí, hermana. Entonces, eso prueba, ¿cierto?, que no todos los que conocen la Biblia, el Espíritu de Dios no está en ellos, porque si no, entenderían y comprenderían el mensaje de la palabra. Acá al lado nos dice, el conocimiento solo no basta, porque
y ahí se produce lo que yo le decía, la gente puede saber los hechos y rebelarse contra ellos o no gustarle. Muchas veces, vamos a leer en Romanos 1:32, hermano Rodrigo. Amén, al tiro, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen, ¿cierto? Muchas veces forman, solidarizan con los que están en pecado. Y no es eso lo que por eso que se dice, ¿cierto?, que el conocimiento solo en sí no basta, porque quien nos convence de pecado a nosotros es el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Más abajo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Eso lo dice en Santiago, ¿cierto? Dice, también los demonios creen y tiemblan, pero eso no significa que los demonios son salvos. Ellos conocen la palabra de Dios y huyen a la palabra de Dios, sobre todo cuando el pueblo de Dios está en oración, ¿cierto? El pueblo, los demonios huyen, ¿ya? Entonces, la siguiente, hermano Rodrigo, por favor, dice, el solo conocimiento y la aprobación no bastan. ¿Ah? Nosotros podemos aprobar, o sea, podemos encontrar gente que aprueba, sí, claro, mira lo que produce. A mí, antiguamente me gustaba mucho leer estas novelas de epopeya, que yo no sé si alguno de los que están más cerca de mi edad leyeron alguna vez Genoveva de Brabante, de Gladiador y cosas así. No, hermana. No. No estaba yo todavía. Yo, no. Yo leía Papelucho nomás, Papelucho historiador, eso nomás. Ya, no, yo del Condorito para adelante. Bueno, el Condorito es bien antiguo, hermana, en todo caso. ¿Ya? Ya. Entonces, decíamos que el solo tener conocimiento de la Biblia y la aprobación de esta no bastan. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo sabemos, ¿cierto?, que era un personaje importante de los fariseos y era conocedor de la palabra. Pero él no tenía el espíritu, así que él era conocedor, pero en el minuto en que habló con Jesús, él no tenía el espíritu de Dios, no tenía esa fe que nosotros tenemos. O sea, él creía en los hechos de Jesús, pero no creía en Jesús, ¿ya? Entonces dice, aprobar es dar por hecho todo lo que dice la Biblia, ¿ya? Pero podemos tener mucho conocimiento y creer lo que dice la Biblia, pero no necesariamente creer en Cristo. Debemos creer en Cristo en base a la salvación que Él proporciona. Y ahí está como ejemplo, ¿cierto?, Nicodemo y el rey Agripa, que nosotros también sabemos esa parte de la historia, ¿cierto?, cuando Pablo le dice, ¿crees tu rey? No le dice, yo sé que crees, le dijo al rey Agripa, y Agripa le contesta, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Agripa era conocedor de la palabra porque era un personaje importante, ¿cierto? Si bien es cierto, ellos no tenían conocimiento de la Biblia, del Nuevo Testamento como nosotros, porque ellos tenían el Antiguo Testamento solamente, pero no creían, porque si nosotros vamos a la Biblia, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento se habla de Cristo, se habla, no en su nombre, pero sí se anuncia su venida, ¿cierto?, su obra en medio de nosotros. Ahora, la otra hojita, hermano Rodrigo, dice, ¿cuál de las dos opciones genera una verdadera conversión? Y ahí va la importancia, ¿cierto?, de lo que es la predicación, ¿ya? Escuchar, mire, presten atención, dice, escuchar la predicación, ¿cierto?, hablar sobre los milagros de Jesús. ¿Cuál sería la consecuencia en el oyente? Hermana Patricia. Ninguna, tener conocimiento de lo histórico. Amén, ya. ¿El resto está de acuerdo? Hermana Betty. Sí, porque de acuerdo a lo que dice en la segunda fila, debería ser la verdadera conversión, debería ser la segunda.
Claro, la verdadera predicación. La verdadera claro. predicación, ¿cierto? Debería ser la segunda, o sea, enfatizar sobre quién era Jesús, que Él era el único camino que teníamos, ¿cierto?, para llegar a la salvación. Entonces, la consecuencia del oyente sería La conversión. la conversión, ¿cierto? Escuchar la predicación, hablar solo sobre quién es Jesús y único medio de salvación. Nosotros hemos oído, ¿cierto?, que hay predicadores que cuando predican un evangelio de milagros, un evangelio, ven a Cristo y te sanará, ven a Cristo y te va a solucionar los problemas, ¿cierto? Y mucha gente llega a la presencia de Cristo creyendo que sus problemas van a ser solucionados, creyendo, ¿cierto?, de que de ahí para adelante cero problemas, pero ninguno de ellos, ¿cierto?, en realidad ha aceptado a Cristo, porque pasando el tiempo y al ver que sus problemas, en lugar de mejorar, empeoran, porque cuando Cristo, ¿cierto?, nos acepta, dice que nosotros, si estamos cansados y cargados, vayamos a Él, ¿cierto?, y Él le dará descanso a nuestras almas y que tomemos su yugo sobre nosotros, porque su carga dice ligera. Entonces muchos de ellos se van, no, me voy de la iglesia porque primero que nada Dios no me sanó, porque sigo con mayores problemas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces esa es la consecuencia del oyente cuando se le predica solamente sobre los milagros, pero cuando se le habla sobre la obra redentora de Jesús y la persona cree, como lo hicimos nosotros en un momento determinado, ¿cierto?, pasamos a ser creyentes, ¿cierto?, pero creyentes convertidos de que a Cristo, de que Él es el Salvador de nuestra vida y de que Él es el que nos va a ayudar, porque no significa que vamos a ser perfectos de manera inmediata. ¿Ya? Hermana, disculpe, debemos ser convertidos, no convencidos. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Sí, recuerden ustedes que la palabra dice en una parte que cuando Cristo venga, ¿cierto?, dice que va a separar a uno a un lado y a los otros, y van a ir muchos y le van a decir, pero Señor, si nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros sanamos enfermos en tu nombre, y Él, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, porque no todos los que están en la iglesia son verdaderamente salvos, no todos los que nosotros conocemos, ¿cierto? Tal vez el Señor, yo creo que el Señor permita que en nuestra iglesia seamos todos convertidos, ¿cierto? Y no solamente convencidos, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Para probar de que hubo una consecuencia en la predicación en nuestras vidas. El siguiente, hermano Rodrigo, por favor. Ya. Cuando soy converso, creer en los hechos de milagro de Jesús o creer en Jesús o creer en quién es Jesús, ¿es lo mismo? Hermanas, hermano Rodrigo, hermana Karen, hermana... Si somos inconversos no tenemos entendimiento. Y nos va a dar lo mismo, obviamente, creer en los hechos o creer en quién es Jesús. Si somos inconversos, eso dice. Sí. Entonces, ¿ya? Para los inconversos es lo mismo. No lo entienden, no lo comprenden, no tienen la revelación de Dios que le pueda ayudar a comprender estas palabras. Ya. ¿Alguien más? Cuando somos inconversos, vemos solamente lo visible o los milagros, pero no vemos quién es el hacedor de milagros. Y esa es la gran diferencia, que nosotros vemos al hacedor de milagros y anhelamos más al hacedor de milagros que los milagros mismos, porque Él es el mayor milagro en nuestras vidas, es Jesucristo. Amén.
Entonces, cuando analizamos la diapo anterior, hermana Silvia, cuando lamentablemente se predica sobre solo las bendiciones, solo sobre la gracia, solo sobre el amor, solo sobre las sanidades y sobre el cielo, pero no se predica sobre el infierno, sobre el juicio, sobre la ira de Dios, sobre el castigo de Dios, se están generando creyentes que, como bien lo decía usted, cuando no ven que sus enfermedades son sanadas, o cuando ven que otros son sanados y ellos no, se frustran y abandonan el Evangelio. O sea, no eran verdaderamente convertidos. La gente va por conveniencia muchas veces. Sí, por los panes y los peces, como se dice. Claro. Amén. Porque le ofrecen como una ¿Perdón? parrilla, una cartelera, le ofrecen como una cartelera teatral. Y si no se cumple, se van. Claro. O van cuando están enfermos nomás y después desaparecen. Claro. Amén. Amén. Hermana, Ahora, yo no sé, hermanos, si ustedes pueden ver la diferencia en eso, en esas dos opciones que analicemos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Sí. Después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Opción incorrecta. ¿Por qué? A ver si ustedes pueden ver la diferencia. ¿Por qué una es opción incorrecta y por qué la otra es la correcta? Porque la correcta está declarando que es solamente el Señor Cristo, Cristo es el que mandó, Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea, y en el otro es para que uno le crea. Es como creer en algo. Bueno, así lo entiendo yo, la opción incorrecta. En cambio, la opción correcta dice que uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo que en Él crea, que crea en Dios, que Él fue el que envió a su Hijo a dar la vida por nosotros. Así lo entiendo yo. Es una palabra de confianza, hermana. hermana Silvia, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y en otro dice que todo aquel que le cree. ¿Sí? Podemos también ver que creemos en lo que él hizo, no lo que en lo que él dijo, porque si todo aquel que le cree se refiere a lo que él dijo, pero él hizo algo por nosotros, ¿no? Y lo que él hizo por nosotros, ese es el verdadero milagro. Lo que sucede es que mucha gente... Sí, la opción correcta, como bien dice, ¿cierto? La opción correcta es que el que en él... Perdón, ¿están hablando? Sí, yo ¿Hermana Karen hablaba? Sí, yo, hermana Karen. Lo que pasa es que una cosa es que las personas seguían a Jesús por las cosas que veían, no porque Él era realmente el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Entonces, es creer en Jesús por quien es, por ser Hijo de Dios, a creer en Jesús por las cosas que veían o por las cosas que hacía Jesús. Porque recordemos que van a venir muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos cristos van a venir en el futuro diciendo que son el Cristo, van a hacer milagros, van a hacer cosas, pero nosotros no tenemos que creerles a ellos porque ellos no son el Hijo de Dios. Entonces, nosotros creemos todo lo que Jesús hace porque creemos en Él. ¿Qué cosa de Él? Que Él es el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice que en Él cree. Amén. Creer en el Hijo de Dios. No creer por solamente los milagros que hacía, por lo que Él es, por ser Dios. Eso. Como una palabra de confianza, Amén. Como le decía hermana. Amén. Y ahí podría incluir, ahí en el primer versículo podría incluir la Trinidad. Sí, sí, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador,
el Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros, ¿cierto? Y es Él el que nos redarguye a nosotros de pecado. Tenemos, ¿cierto?, a Dios que nos regenera y nos da el don de la fe, ¿cierto? Nosotros tenemos convicción de pecado, aceptamos a Cristo y viene el Espíritu Santo y toma control de nuestras vidas. ¿Ya? Ahí estaría, no sé si estoy equivocada, hermano Rodrigo. No, es que quizá un poco a lo que apuntaba la hermana Anita, sí, es que nosotros creemos, o sea, perdón, nosotros somos salvos, repito, nosotros somos salvos porque creemos en el nombre de Jesucristo. En Él hay salvación, no en la Trinidad. La Trinidad revela cómo es nuestro Dios, pero solo hay salvación en el nombre de Amén. Jesús. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Nosotros no decimos que somos salvos por la Trinidad, no, somos salvos por Jesucristo. Eso es lo que declara la Escritura, la Biblia. La Trinidad revela cómo es Dios. Amén, amén. ¿Cómo es Dios? Eso. Ya, pero hermana Anita, en todo caso, ¿cierto? Aunque la Biblia no habla de la Trinidad, esos son uno de los misterios que nosotros un día, que cuando estemos en la presencia de Cristo, vamos a comprender. En alguna parte dice. ¿Ves? Porque, ya, pero mire, aquí me refiero a la opción correcta y a la incorrecta. Por eso yo hablo de la Trinidad en la primera, porque sabemos que Dios, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Eso yo lo tengo claro. Por eso yo hago opción a la Trinidad, más después del bautizo y todo. Pero yo veía las opciones si son correctas o incorrectas, eso. Que en el fondo, sí, no, es que, Dios nos eligió. Claro, claro que sí. Se puso la opción incorrecta porque hay muchos, ¿cierto?, que vienen a Cristo, pero no creyendo en la obra de Cristo, sino que creyendo en vienen, como bien decía el Señor, ¿cierto?, cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿cierto?, y después se fue al otro lado de Galilea, ¿cierto?, el mar de Galilea, y lo buscaron y llegaron todos ahí, y Él le dice, de cierto les digo que ustedes no vienen por mí, sino que vienen por los panes y los peces. Esos serían los que le creen. Pero el que en Él cree, ¿cierto?, la Biblia deja en claro en varios pasajes que debemos depositar nuestra confianza o creer en la persona de Jesucristo. Y vamos a la lectura, hermanos, por favor. Hermana Anita, Juan 6:37. Ya. Hermana Elizabeth, Juan 7:37. Hermano Rodrigo, Mateo 11:28-30. Y la hermana Patti, Juan del 1 al 12. Por favor. Ahí vamos a tener confirmación de lo que estamos diciendo. Ya, empiezo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Amén. Él no va a rechazar a nadie, ¿cierto? La cita siguiente, por favor. Juan 7:37. Primera de Juan, hermana. No. Juan 7:37, el Evangelio. Ya. 7:37 me dijo. Ay, discúlpeme, hermana, pero... No, tranquila. Ya. ¿Dónde dice ríos de agua viva? Sí. Ya. Juan dice, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mateo 11:28-30, hermano Rodrigo. Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manapati. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Como podemos observar, ¿cierto? La Biblia nos deja bien claro en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, que debemos depositar nuestra confianza y creer en la persona de Jesucristo. ¿Ya? La siguiente, hermano Rodrigo, por favor. Ya. Ahora vemos, ¿cierto?, aquí como una escalerita, ¿ya?, que nos lleva, digamos, un trazo más o menos que se hace para cuando nosotros aceptamos a Cristo. Dice, la fe verdadera, primero, ¿cierto?, es confiar en Jesucristo, poner toda nuestra confianza en Él, independiente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, independiente de lo que el día nos presente, tenemos que depositar, aunque a veces no es fácil, ¿eh? Yo reconozco porque es difícil confiar en todas las circunstancias, en la enfermedad de repente o ante la muerte de un ser querido. Muchas veces dudamos. Después dice en su divinidad y humanidad, que era 100% Dios, es 100% hombre, porque Él no dejó de su cuerpo aquí en la tierra cuando resucitó. Él ascendió en cuerpo, así como nosotros, ¿cierto? Entonces debemos creer 100% en su divinidad y humanidad, ¿ya? Creer en su obra redentora para el perdón de pecados. Allí en Isaías dice que aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, ¿cierto? Si creemos, serán blancos. Sí, si fueran rojos como la grana, serán blancos como la blanca nieve o la blanca lana. ¿Ya? No me acuerdo bien el pasaje, pero él, en su obra de redentor, recordemos que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no está allí descansando de la obra que hizo en la tierra, sino que Él está intercediendo con gemidos indecibles delante del Padre por nuestras faltas, siendo Él el único camino entre Dios y los hombres, no hay otro. Amén. Los santos nos sirven. Pero los que fuimos católicos, usábamos mucho de santos. Estábamos en problemas y dificultades, hacíamos mandas, que la Virgen del Carmen, que San Sebastián, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero cuando aceptamos a Jesús, ¿cierto?, dejamos todo ello porque entendimos que el único camino que teníamos para llegar a Dios era Jesucristo, ¿ya? Y por Él, ¿cierto?, por Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos salvación. Esto es lo que a nosotros nos hace depender voluntariamente de Cristo, no por obligación, de poner nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, adquiriendo un compromiso voluntario con Él, guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí se cumplen, ¿cierto?, las tres, diríamos, divinidades que están en una sola, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos al siguiente, hermano Rodrigo, por favor. El siguiente, por favor. Ya. El segundo elemento de la conversión, que es el arrepentimiento, ¿cierto? Que lo hemos, en cierta manera lo hemos venido conversando durante todo este trayecto que hemos hecho en este rato. La definición, ¿cierto?, es tristeza de corazón por el pecado, ¿cierto? Eso no significa que no vamos a volver a pecar, hermanos, porque la Biblia también nos dice que no hay ni uno justo, solamente uno, dice el Señor, ¿cierto?, que era Dios. Nosotros vamos a seguir, pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, sentimos tristeza, renunciamos al pecado, ¿cierto? Ciertamente, yo creo que cuando reincidimos en el pecado, no lo hacemos con el propósito, no sé, ahora me arrepiento y ya no lo hago nunca más, pero mañana, al contrario, decir, ya me arrepiento, pero mañana vuelvo a caer en lo mismo. No. Tenemos que tratar de no volver, de ir dejando poco a poco ese pecado.
ya sea la mentira, por ejemplo, que es la más común entre nosotros, pero no hablemos solo de eso, porque si hablamos del fruto de la carne, ¿cierto? De los frutos, son bastantes. Y si hablamos del fruto del espíritu, que también son muchos, es muy difícil. Yo no sé si alguno de ustedes los tiene todos. Yo no los tengo todos. Tenerlos todos. Entonces, tenemos que estar a diario pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿cierto? Renunciando al pecado. Propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. ¿Ya? Genera, ¿cierto? El arrepentimiento, ¿qué genera? Aquí al lado tenemos, ¿cierto? Dice, una comprensión intelectual bíblica. Se entiende que soy pecador y que el pecado es malo. ¿Ya? Perdone que yo sea autorreferente, pero no puedo tomar a otra persona. Yo cuando era católica, ¿cierto? Y me hablaron del Evangelio y que tenía que arrepentirme, yo dije que yo no tenía de qué arrepentirme porque yo me creía perfecta. Santa. ¿Sí? No, nunca santa, porque en ese entonces uno creía en los santos, pero eso que llevaban aureola, pues yo me miraba al espejo y no me veía aureola, pues hermana. ¿Ah? Ya. Entonces, yo no creía que tenía que aceptar a Cristo, pero ahí es donde se produce, ¿cierto?, la comprensión intelectual, porque uno a medida que va leyendo la palabra, ¿cierto?, a medida que va escudriñando la Escritura a través del Espíritu Santo, a usted le convence de pecado. Por eso que se dice que la Biblia es el espejo del alma para nosotros. Es ahí cuando nosotros tenemos ese cambio emocional respecto al pecado. Empezamos a cambiar. Algunos, gracias al Señor, ¿cierto?, por obra de Él, tienen un cambio, pero instantáneo. Pero hay otros a los que les cuesta más, a los que poco a poco van dejando el vicio, algún vicio, alguna falla que tengan. Y comienzan, ¿cierto?, porque la tristeza que les produce ese vicio o ese pecado en el que están, les va haciendo, ¿cierto?, aborrecer el pecado. ¿Ah? Y tres, ¿cierto?, toma la decisión personal de apartarse de él. O sea, renuncia al pecado, ¿cierto? Decide abandonarlo, le pide ayuda al Espíritu Santo, porque solo no puede. Ninguno de nosotros puede dejar el pecado o ser lo que somos en este minuto si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, que fue el que Dios dejó, ¿cierto?, para que habitara en nuestros corazones. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros y Él nos redarguye. Empieza a llevar una vida de obediencia a Cristo, o sea, a la palabra, porque Dios no viene a hablarlo en persona, sino que nos habla a través de la palabra, ¿ya? Y todo lo anterior, ¿cierto?, lo que hemos ido viendo, resulta en una vida cambiada, ¿ya? ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿No? Ya. Pasemos a la siguiente, hermano Rodrigo, por favor. ¿Qué es primero, hermanos? Aquí tiene un orden, pero díganme ustedes, ¿qué es primero? Manapati. La conversión. Arrepentimiento. Conversión verdadera. Después la... ¿Qué es primero, entre fe o arrepentimiento, hermana Silvia? Exactamente, la pregunta es así. Arrepentimiento yo creo primero, pues, hermano. Creo. Ah, no, pues entonces fe. ¿Qué opina el resto? ¿Qué es primero? ¿La fe o el arrepentimiento? ¿O el arrepentimiento o la fe? La fe. Cuando uno acepta a Cristo, le hablan de Cristo y lo acepta es porque cree lo que Él hizo en su vida, toda la vida de Jesucristo, y uno tiene fe. Y al ver lo que hizo, lo maravilloso que hizo Jesucristo, tú te comparas y tú te arrepientes porque hay hecho cosas que no corresponden. Y muy bien, hermana Anita, muy bien. Y después, como dice el hermano Rodrigo, le vamos a poner un 7. Ya, y después de la vida que uno ha vivido, uno todos los días se convierte al Señor,
se va convirtiendo porque el Señor te va poniendo pruebas, pruebas, pruebas y tú vas pasando esas pruebas. Y al final tú estás convertido porque tú sabes y empiezas a trabajar para Él. Y la conversión es verdadera y es algo que nadie te va a sacar. Cuando uno está convertido, aunque te digan que usted aquí, usted allá, nadie te va a sacar de esa seguridad que te dio Jesús. Así yo veo mi vida. He dicho. Ya, está bien, pero recuerden ustedes que la conversión o la regeneración se produce solamente una vez en la vida. ¿Ya? Y pues. La conversión o regeneración, como decía nuestra hermana Patricia, ¿cierto? Esta se convierte solamente una vez, nos da el don de la fe. Y ahí, ¿cierto? Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y viene la conversión verdadera. En Hechos, mire lo que Pablo decía en Hechos 20:21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros nos convertimos primero, ¿cierto? Y nos convertimos una vez. Como se ha conversado en otras ocasiones, ¿cierto? Que se preguntaba si nosotros perdemos o no perdemos la salvación. No, no perdemos la salvación. No se pierde. No la perdemos, aunque pequemos, ¿cierto? Porque fuimos convertidos, Dios nos regeneró y nosotros a ser espiritual vamos mejorando, se supone. ¿Alguien más quiere opinar? Hermano Rodrigo, hermana Patti, hermana Elizabeth. No, está claro, hermana. Sí, que, bueno, es interesante todo lo que hemos ido viendo en este tiempo, porque hemos ido siguiendo esta secuencia de etapas, si se puede hablar, para poder entender el proceso de la salvación, que en el tiempo del Señor, no en el tiempo humano, ocurre todo de manera simultánea o paralela. En el tiempo del Señor, ¿cierto? Somos escogidos, somos llamados por la predicación, escogidos por Dios, llamados por la predicación, somos regenerados por el Espíritu Santo, que la regeneración es lo mismo que nacer de nuevo, y una vez que viene el Espíritu, nos convence de pecar. Viene este proceso de conversión donde, como bien dijo la hermana Anita, viene la fe que viene por el oír la palabra, ¿cierto? El mensaje de salvación. Y al verme mi vida comparada con la Escritura y contra lo que es Jesucristo, no hay otra sensación y otra emoción que de ser miserable, de considerarme menos que nada, y me arrepiento de mi vana manera de vivir y miro a Cristo y lo acepto a Él como Señor y Salvador. Entonces, qué importante poder ir desmenuzando, ¿cómo se dice? O desgranando la madeja de lana, no sé, desenrollando la madeja de lana y poder entendiendo este maravilloso proceso de salvación que no depende del hombre, nada depende del hombre, sino todo proviene del Señor. Amén. Eso. Mire, la Biblia pone el arrepentimiento y la fe juntos como aspectos diferentes de un mismo acto de venir a Cristo para salvación. Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, nos alejamos simultáneamente de nuestros pecados, ¿cierto? Así que ni el arrepentimiento ni la fe va primero, ya que son parte de un evento llamado conversión. ¿Ya? Entonces, se producen de manera simultánea, no es uno primero y el otro después, sino que los dos van juntos. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, hermano, por favor. Ya. Aquí en este gráfico nosotros podemos ver la condición nuestra, ¿cierto? Antes que Dios nos regenerase, ¿ah? Y nos diera por misericordia la regeneración y el don de la fe
que nos llevó a reconocer nuestra condición de pecadores sin ninguna esperanza de salvación. Nosotros vemos aquí, ¿cierto?, un precipicio que es el que nos separa a nosotros de Dios. Nosotros sabemos, ¿cierto?, cuando Adán pecó, Dios lo sacó del paraíso, ¿cierto?, y puso a la entrada unos ángeles con espada de fuego, ¿cierto?, para que el hombre no volviese a entrar al paraíso. Y se produjo ese abismo, ¿cierto?, que separaba a Dios del hombre, de la comunión que Dios tenía en principio. Ya pasamos, ¿cierto?, el pecado de Adán. La fe es que nosotros tenemos, como decíamos antes, ¿cierto?, fe en Jesucristo y en su obra redentora. El arrepentimiento del pecado, ¿cierto?, cuando nosotros adquirimos el don o sea, cuando somos regenerados por Dios, nos lleva a la conversión y permite que a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, nosotros podamos ser salvos. Pero eso solo es si se recibe a Jesucristo en su obra redentora. ¿Ya? Dice... ahí nosotros, ¿cierto?, somos liberados de la carga del pecado. Decíamos, ¿cierto?, antes, Jesucristo es el autor y consumador y ejecutor de la fe. La obra de Dios se ve y se conoce por la fe, que es en Jesucristo. Ya no hay otra manera. No hay, ya a Dios gracias, ¿cierto?, producto del sacrificio del Señor Jesucristo. Ya no hay sacrificio de animales, no hay sacrificio para llegar a Dios. Simplemente tenemos que recurrir a Jesucristo en una condición humillada, sintiéndonos miserables como somos cuando pecamos, ¿cierto? Ir cada día delante de su presencia para poder entender de que somos indignos y que necesitamos de Él.